Les doy la más cordial bienvenida a esta aula virtual de Filosofía, Teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre qué es la filosofía. Para muchos la filosofía no tiene nada que hacer aquí. La filosofía está degradada. La filosofía está pasada de moda. La filosofía es la que cada hombre tiene en su mente. Es la forma de pensar de cada ser humano. Es la forma de pensar y la forma de actuar de cada empresa, de cada institución. La filosofía no tiene razón de existir porque lo más importante es el producir. Estas y otras afirmaciones las encontramos en las líneas de pensamiento de muchos críticos, científicos, mercadólogos, de muchas empresas y de muchas personas, que terminan concluyendo que existe una filosofía conforme cada persona, lo cual es un error. Y aquí vamos a decir por qué. Bueno, filosofía es una. Las demás serán corrientes de pensamiento, pero la filosofía es una. ¿Qué es la filosofía? Nosotros podemos comenzar a decir, argumentar, a responder esta pregunta a partir de dos aspectos importantes. El primero, a partir de la definición etimológica, es decir, de la raíz misma de la palabra, del griego, porque de ahí procede. Y la filosofía viene del griego filo o fileo, que significa amor. Pero aquí me quiero detener un poco. En la cultura griega existen diferentes conceptos que hablan de diversas formas sobre la realidad del amor. Filo, fileo, amor. Pero no es un amor cualquiera. Lo voy a explicar un poco más dentro de breve momento. Quisiera detenerme en los diversos conceptos que existen en la cultura griega en torno al amor. El amor eros, que es el amor de atracción natural que surge entre un hombre y una mujer. Es el amor de deseo, es el amor de pasión, es el amor de entrega, de encuentro de cuerpos, el amor genital. Es el amor que conduce, por lo tanto, a esta atracción natural y a engendrar hijos, a la creación de la prole. Sí, este es el amor eros, es un amor natural. Existe también el amor, por ejemplo, filios, que es el amor que se da de los padres a los hijos, pero también de los hijos a los padres, por esa gran cantidad de expresiones de amor y de ternura que un hombre y una mujer, el papá y la mamá, tienen para con sus hijos, y luego los hijos corresponden a este amor que los papás les han otorgado, con el respeto, con la obediencia, con la educación, con una vida social de valores y virtudes que se refleja en el diálogo con la sociedad, con la ciudad en la cual habitan y en la relación con las personas. Existe el amor ágape, que es un tipo de amor desinteresado. No me vas a pagar nada, te hago este favor, no me lo vas a devolver, lo hago porque eres persona, porque tengo aprecio por ti, porque eres significativo, porque eres un ser humano valioso, etc. Entonces es el bien que se procura a los demás sin esperar la remuneración de aquel bien que se ha hecho. Es un bien incluso es una forma de amor, donde se puede dar la propia vida para que la otra persona viva. Es un amor de sacrificio, porque es un amor de brindar este amor en la renuncia del propio yo para que el otro sea feliz. Pero cuando esto es recíproco, encontramos la plenitud de este amor humano. Entonces ya no es un amor solamente de atracción genital o de atracción emocional, sino es una renuncia a la propia felicidad buscando el bien del otro, y si es recíproco, es un amor pleno. Este es el amor ágape. Y es el amor que encontramos en el Evangelio de San Juan, porque es un amor donde precisamente ha conducido a Jesucristo a dar la vida en rescate por todos, para la salvación de todos. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar por la filosofía e intentar responder a esta pregunta. Cuando nosotros respondemos a qué es filosofía, nosotros estamos haciendo filosofía. Nosotros estamos hablando de la filosofía.
¿Por qué? Porque estamos haciendo razonamientos, estamos emitiendo juicios de valor, reflexiones. Es decir, estamos en torno a logos, que es el razonamiento y que es palabra, que es argumento de una idea, que es luz, que es la dimensión nociológica del conocimiento que se aporta hacia los demás como una propuesta interesante para que el otro también conozca y vea el valor de la filosofía, que de ninguna forma está pasada de moda. La filosofía entró en crisis porque se privilegió los sentimientos y emociones, pero eso es un grave error porque sabemos que aquello es pasajero y puede ser modificable en cualquier momento, e incluso en un sentimiento, aún como el amor, no tendría sentido si no pasa por el filtro de la razón, porque no adquiriría su valor profundo y trascendente, para darle sentido y explicación, para comprender el valor que tiene no solamente como un concepto, sino como una forma de vida. Y para darle continuidad se requiere de la razón, por lo tanto de la filosofía. Y nosotros cuando explicamos la definición o qué es filosofía, estamos haciendo filosofía. Hablamos entonces de la naturaleza y origen, y esto es hacer filosofía. ¿Cómo surge la filosofía? ¿Para qué surge la filosofía? ¿Cuál es el sentido que tiene la filosofía en las relaciones humanas, en la educación, en la comunicación, en la transformación de las naciones, de las sociedades y en la búsqueda del bien común y de la humanización? Ahora que estamos en crisis de humanidad, si con tantos crímenes, con la degradación de la dignidad humana y con la pretensión de la manipulación de la conciencia del hombre. Entonces volvemos a nuestro primer concepto, fileo, fileo, amor, y el segundo término, sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, estamos ante el amor a la sabiduría, que no quiere solamente decir al saber, sino al conocer continuo, a la indagación, a la profundización, a la lectura, al estudio, a la reflexión, al análisis, a la crítica, a la asimilación, a la memorización, al dar a conocer aquello que se ha aprendido, que se ha reflexionado, que se ha digerido, que se ha asimilado, que se ha hecho conocimiento propio y que ahora se comunica a los demás. Esta es la filosofía, mis hermanos. Es amor a la sabiduría. Y si pudiéramos decirlo en términos latinos, greco-latinos, hablaríamos de sabiduría como aquel término latino sapore, que significa saborear. ¿Qué es saborear? El conocimiento, la capacidad de conocer, la capacidad de reflexionar, de analizar, la capacidad de descubrir los bienes que están en el otro, en el mundo, en el universo, en Dios como ser absoluto y total y totalizante. Amor y deseo de saber, de conocer, de indagar, de preguntarse, de reflexionar, de saborear. ¿Qué se saborea? La vida. Se saborea el propio yo, se saborea la capacidad de conocer, se saborea aquello que se ha conocido. Es un alto grado de saborear, de conocer, de aprender, porque saboreamos la lectura de un buen libro, de un buen conocimiento, de un buen razonamiento. Saboreamos la relación con las personas que nos agradan y por las que nos sentimos aceptados. Saboreamos el amor en toda su dimensión. Por lo tanto, busca el conocimiento y la sabiduría, ¿sí? Porque sigue a la sabiduría, porque sigue buscando y no se conforma con lo que sabe. Quiere seguir conociendo, quiere seguir indagando, quiere seguir comprobando. Por lo tanto, la definición etimológica es profunda, es real y parte no solamente de la conceptualidad de los términos, sino que nos conduce a la realidad. De esta manera llegamos a comprender el deseo innato de conocer. No es que el hombre se lo proponga, es que hemos nacido con este deseo de conocer, de no conformarnos, de seguir preguntando, de seguir escuchando respuestas, de seguir indagando.
Por lo tanto, estamos ante una actitud natural de cada ser humano, que busca conocer continuamente, que busca el conocimiento y la sabiduría. Y el sabio no es aquel que tiene una gran cantidad de conocimientos intelectuales acumulados. El sabio es aquel que ha sabido asumir lo que ha aprendido en la universidad, en los libros, pero también que ha aprendido en la experiencia de la vida, en la relación con los demás, que ha movilizado el saber a la vida, a la solución de problemas y en la relación con Dios. Cuando se integran todos estos aspectos, estamos ante un sabio, y para ello se requiere tiempo, se requieren años. Vamos entonces ahora a ver, hemos visto en este primer punto la definición de filosofía desde su perspectiva etimológica. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva real, desde la definición real. La filosofía es una actitud ante la vida, es la capacidad de discernir, es la capacidad de pensar, de resolver problemas. Es hacer filosofía respondiendo a las dudas, es a las opiniones de los demás, incluso adversos a la naturaleza humana, a la dignidad de la persona. Pero vamos a ver ahora la definición real, porque la filosofía ha tomado carta de ciudadanía en los programas de estudio, en las aulas, en las empresas, etc., en las comunidades científicas. Por lo tanto, la filosofía es la ciencia que estudia la verdad hasta sus últimas consecuencias, y esto expresa el sentido trascendente de la persona, que no se conforma con el sentido intrahistórico de su vida, sino conocer y replantearse siempre nuevas cuestiones, nuevos procesos de aprendizaje. Esa es la filosofía. La filosofía es una ciencia que se estudia hoy, es una carrera, porque se requiere hombres que analicen, que cuestionen, que reflexionen, que piensen y que además nutran el pensamiento en las comunidades científicas, en las empresas, para recordar cuál es el sentido de su existencia, cuál es el sentido humanizante que permite al hombre continuar en este mundo. Es importante, por lo tanto, la filosofía, y es una actividad de las personas. Esto quiere decir que se requiere de actividades cognitivas superiores: pensar, reflexionar, analizar, memorizar, discutir, cuestionar, proponer. Por eso Aristóteles define al hombre como un animal racional, animal animus anima, de latín, que significa movimiento, y de ahí viene de animal, animus anima, movimiento, y racional es aquel ser viviente que piensa, que analiza, que cuestiona, etc. Por lo tanto, es una disposición y actitud ante la vida, ante los demás. Esto en cuanto a la definición real. Entonces, vemos los dos aspectos con los que podemos responder a la pregunta: ¿qué es la filosofía? La filosofía es necesaria y no pasa de moda. Los invito a que vayamos a un segundo punto. El primer punto fue definir desde la perspectiva etimológica y real, que es la filosofía. Ahora vamos a logos, como razón y palabra. El logos es aquella expresión del griego que significa la capacidad que todo ser humano tiene y que lo identifica del resto de los demás seres vivos, que es pensar, analizar, etc. Pero al mismo tiempo, el hombre tiene la capacidad, y es la segunda perspectiva de logos, de expresar la palabra, sus ideas, mediante la palabra escrita y verbal. Entonces, esto es logos, razón y palabra. Con la razón, el hombre resuelve una gran cantidad de problemas, no solamente a nivel individual, sino también social, ¿sí? Y el hombre se responde, por ejemplo, al porqué de las cosas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué el mundo es de esta manera?
¿Por qué debo actuar de determinada forma? ¿Por qué debo actuar bien? ¿Por qué debo evitar el mal? Entonces, el logos ayuda al hombre a hacer estos cuestionamientos. Esto es el segundo punto. Logos, razón y palabra. Vamos a un tercer elemento, que es el mito. Los griegos con el mito respondieron y resolvieron una gran cantidad de preguntas y dudas que existían en la sociedad de su tiempo. Pero con el mito tuvieron que utilizar mediaciones simbólicas, es decir, personajes como dioses, héroes, seres mágicos, creados por la propia inteligencia del mundo griego. Bueno, esto les sirve como un primer momento para responder a todas las dudas que surgían. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Por qué el hombre es así? ¿Hacia dónde se dirige el hombre? Con ellos explicaban, por ejemplo, el origen del mal. ¿Sí? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Pues porque Pandora abrió la caja que no debía abrir, y por eso da lugar al mal en el mundo. ¿Por qué existe la tierra? Pues porque los titanes la hicieron. ¿Por qué existen los seres humanos y por qué tienen inteligencia? Porque Prometeo se las robó a los dioses para dárselas a los seres humanos. Los mitos eran su explicación para todo. Con ellos y con estas mediaciones que son producto del intelecto, por lo tanto hablamos también de un cierto rigor mental, respondían las dudas que surgían en su época. Sin embargo, el hombre comienza a buscar razones, vamos a decirlo de esta manera, puramente racionales, es decir, conceptos elevados. Entonces, se pasa del mito a logos. Con el logos se ofrecen respuestas racionales con fundamentos. Cuando se da este proceso de pasar del mito a logos, explicación conceptual, argumentativa, surge la filosofía. La filosofía entonces busca responder con argumentos puramente racionales. La filosofía busca la verdad hasta sus últimas consecuencias. Esta es la razón fundamental de la filosofía. Y la filosofía, ya lo hemos dicho, es actitud y disposición. ¿A qué? Al saber, al conocer. Es una actitud interrogativa de lo real. La filosofía surge del asombro. Invita al ocio a detenernos, a pensar y asombrarse del mundo en el cual habita. Por lo mismo, la filosofía entonces va a ser eminentemente racional, pero una razón que busca responder las dudas, el origen y las causas de todo lo que existe en el mundo real. Parte de la realidad, por lo tanto, y busca explicarla. Los invito entonces ahora a que vayamos a un cuarto punto. ¿Sí? Primer punto, la definición de filosofía a partir de la definición etimológica, raíz de la palabra y real. Segundo punto, logos, razón y palabra. Tercer punto, el mito creado por los griegos previo a la filosofía. El cuarto punto que vamos a ver a continuación es la filosofía tiene ramas. ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas de la filosofía? Podríamos mencionar una gran cantidad de ramas, pero el estudio profundo lo dejaremos para otro momento. Ahora solamente vamos a mencionar en forma general las ramas de la filosofía. Por ejemplo, la metafísica. La metafísica se pregunta sobre el fundamento de nuestra realidad. ¿Sí? La metafísica es como esa bisagra, como ese puente entre la razón y la realidad. Es la metafísica. ¿Sí? Por ejemplo, la metafísica se va a preguntar, ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual con el cual nos comunicamos, por ejemplo, a través de este medio, en este momento? Luego, la metafísica va a buscar la esencia de las cosas y va a hablar del ser. Vamos a otra rama de la filosofía, la epistemología.
se presenta como el fundamento, naturaleza y límites del conocimiento humano. Y se va a preguntar qué es el conocimiento, qué cosas puedo conocer, cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto. Podemos formular enunciados universales, etc. Epistemología, que viene del griego episteme, que significa conocimiento, logos, estudio o tratado, que también significa el estudio del conocimiento científico. Entonces está en este principio de la ciencia. Le recuerda a la ciencia cuál es el sentido, cuál es su origen y cuál es su fin. La lógica se pregunta por las leyes del pensamiento, por el razonamiento correcto, por el orden y por la forma de expresar las ideas, asimismo la forma de actuar en la sociedad. Se aplica en la resolución, por ejemplo, de crímenes, la informática, y nos ayuda a identificar las falacias que en nuestra sociedad es una gran cantidad, ¿no? En discursos políticos, anuncios publicitarios, etc. La ética, que estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones, se aplica a los problemas de la sociedad. Por ejemplo, la injusticia, la pobreza, la corrupción, la economía, el hambre, etc. La estética indaga acerca de la esencia de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el arte? ¿La belleza solamente es lo que aparece externamente? ¿O la belleza también tiende a, y sobre todo, a ver lo interno? El bien, la bondad, la justicia, la verdad, etc. La filosofía política se enfoca en los fenómenos relativos a todo lo que tenga que ver con la vida en común, en el trato con el otro. En la polis, la forma en la que polis, que significa ciudad, en el mundo griego, la forma en que nos organizamos socialmente, y sobre todo se va a preguntar sobre cuál es la mejor forma de gobierno, el esclavismo, el autoritarismo, la democracia, etc. La filosofía del lenguaje, otra rama de la filosofía, investiga el origen del lenguaje y su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. ¿Necesitamos las palabras? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? La filosofía del lenguaje es un juego de palabras, como un juego de ajedrez. Se mueve una pieza y se modifica completamente el sentido del juego. Sí, así también nos dice Wittgenstein que es el lenguaje. La filosofía de la ciencia reflexiona sobre los fundamentos y la naturaleza de las ciencias y se pregunta qué constituye una ciencia, qué diferencia existe entre el método científico y el método filosófico. Podríamos hablar de muchas más ramas de la filosofía. No me voy a detener en todas porque ahora solamente queremos mostrar que existen ramas de la filosofía, pero dedicaremos un tema para las ramas de la filosofía y hablaremos de cada una de ellas. La filosofía de la religión, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la economía, la antropología filosófica, la semiótica, la semántica, la hermenéutica, la historia de la filosofía del arte, etcétera, etcétera, ¿no? La nociología también, que es fundamental y que es importante y se pregunta sobre la naturaleza del conocimiento y para qué conoce el hombre. Bueno, dicho eso, vamos a un quinto punto, las 4 etapas del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico a lo largo de la historia se ha destacado por algunas particularidades. Vayamos a mencionar la primera, la filosofía antigua. La filosofía antigua que surge en el año 525 y va a terminar en el año 520 después de Cristo. Surge en el año 525 antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, y concluye en el siglo VI después de Cristo, año 520, con las escuelas helénicas que son cerradas por los emperadores romanos. Pero habrá que recordar, bueno, que en esta época no favorecía el pensamiento. Había que anular la capacidad racional del hombre, porque no se podía poner en crítica las formas de gobierno.
Por lo tanto, la filosofía nos estorba y había que quitarla. Surgen en esta época la filosofía helénica, pero con una dimensión ética sobre la conducta y el comportamiento, que no siempre fueron asertivos o acertados porque hablaban de formas holgadas de vida, como el hedonismo, sí, una forma también que se fija mucho, como el estoicismo, en la virtud. Entonces, una forma de pensamiento, otra que se opone a ella. Ahora, en la filosofía antigua tenemos un rasgo fundamental, que es la búsqueda del arjé. Es la búsqueda, el arjé, que significa principio vital. ¿De dónde surgen todas las cosas? La explicación lógica, racional, argumentativa, conceptual sobre el origen de las cosas. Y ahí esta época se caracteriza por ser la época de la physis o naturaleza, o también llamada cosmológica. ¿Por qué? Porque se van a acuñar términos que tienen que ver con la naturaleza para explicar el origen de todas las cosas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, va a decir por ejemplo, Parménides, que es el fuego. Van a decir otros que es el agua, por ejemplo, ¿no? Tales de Mileto, considerado como el padre de la filosofía antigua o presocrática, y va a decir que es el agua, pero no el agua H2O, sino los efectos que causa. El agua es vista, el agua es observado. El hombre tiende a observar y a asombrarse. Entonces ve cómo el agua cae del cielo, en la lluvia, humedece la tierra y comienza a germinar vida, hierba, plantas, hace germinar la semilla y entonces comienza a reproducirse aquello, produce vida nueva. De la misma manera, dice que así surge la vida humana y el conocimiento. Entonces estamos ante una interpretación del origen de la vida. Es el agua, esta caracterización del agua, esta interpretación intelectual a la que se refiere Tales de Mileto. Así surge la vida. Algunos van a decir, incluso alumnos de ellos, discípulos, que no es el agua misma, sino que es la humedad la que genera la vida. Entonces, por eso estamos en la época cosmológica. Otros van a decir que, por ejemplo, no es el agua, es el viento, la rarefacción, la mezcla de agua caliente, de aire caliente con aire frío. Esta mezcla es la que genera vida. Otros van a decir que es la tierra, etc. Hasta que finalmente, vendrán algunos que dirán que es el apeiron, ¿sí? Y el apeiron, peirón, sin medida, sin límite. Entonces, estamos ante un concepto ya no tomado de los elementos de la naturaleza, sino ante un concepto puramente racional. Es aquello lo que produce la vida. Vendrá luego Parménides, que dirá que es el movimiento, y para ello propondrá un elemento natural, que dirá que es el fuego, o el agua que corre por el río, que jamás pasa dos veces por el mismo lugar. ¿Sí? Quien no espera lo increíble, jamás verá ese milagro. Entonces, el fuego está en continuo movimiento. Dicen, vean la llama del fuego, no se detiene, no es pasiva, es activa, es dinámica. Y el agua también, corre continuamente y va produciendo vida, va moviendo. Otros dirán, como por ejemplo, dirán que es el ser, Parménides en su poema del ser. El ser es la esencia de todas las cosas. Otros dirán, por ejemplo, como Pitágoras, que es el número, la esencia de todas las cosas, la naturaleza del número, que es un concepto abstracto, puramente racional, que es el generador de todas las cosas, es el que da sentido a todas las cosas. Todo en el mundo se cuantifica en números, 1, 2, 3, 4, etc. Hasta que finalmente viene la filosofía antigua, Sócrates. Hemos mencionado los pensadores presocráticos, Sócrates. Cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo, es el parteaguas entre la filosofía antigua. Entonces queda los pensadores presocráticos y el gran pensador Sócrates, el maestro de Platón, maestro de Aristóteles. Y con esto modifica totalmente la propuesta presocrática. Ahora no hay que encontrar el sentido y el origen de las cosas fuera de sí, sino el hombre tiene que encontrarlo dentro de sí, porque es el que le da sentido a todo lo que existe con la razón. ¿Sí? El alma es racional, el alma, por lo tanto, con la razón puede llegar
a la verdad. El hombre tiene que buscar con la razón la verdad, y la verdad ahora de sí mismo y del mundo. El hombre no puede conocer a partir del conócete a ti mismo socrático el mundo y el propio ser a partir de lo externo, sino tiene que ser a partir de lo interno, del autoconocimiento, que es el valor fundamental, y con ello se modifica todo. Entonces ahora hablamos de algo que los medievales van a desarrollar mucho más, el microcosmos. Sí, el hombre es visto como un microcosmos. Hay un gran cosmos universal, pero el hombre es la síntesis de aquel gran cosmos. Vendrá el gran Platón y dirá que el hombre es un ser social por naturaleza, que el conocimiento se realiza a partir, es innato, que el hombre no puede fiarse del conocimiento externo ni de los sentidos, porque los sentidos son como la interpretación de lo real, y que por lo tanto el hombre nace con estos conocimientos. Entonces, conocimientos innatos, a lo cual, bueno, hablará en sus cartas de la reencarnación, de la vida ética, de la vida social, de la vida política. Hablará del uno, del bueno, del bello, de lo justo, etcétera, ¿no? Y vendrá Aristóteles, su discípulo, que dirá que es imposible que el hombre nazca con conocimientos, que el hombre nace como una tabula rasa, es decir, como una tabla blanca, sin ninguna información, como una hoja blanca sin letras, sin escritura, que va a ir escribiendo en la medida que va teniendo contacto con el mundo externo. Y el hombre conoce solo en la medida que tiene relación con los demás. Por lo tanto, hablamos del conocimiento empírico, la experiencia mediante los sentidos. Los sentidos, el hombre tiene contacto con el mundo externo, con la realidad, con los sentidos, son este puente, y lleva la información a la razón. A este proceso de conocimiento, Aristóteles la llamará abstracción. Entonces llega la imagen, no el objeto mismo, sino la imagen del objeto llega al cerebro, y el hombre le dará un nombre, la definirá y buscará la utilidad. De tal forma que ahora el ser humano ha quedado afectado por aquel objeto, y entonces ya no será más el mismo. Y el sujeto que ha quedado afectado por el objeto también afectará al objeto. Entonces hay una doble afectación. Hablarán también sobre la ética nicómaco, hablará también de física, sobre el mundo, pero propondrá que el mundo es eterno, ha existido siempre. Por lo tanto, hablará de una libertad determinada, de un determinismo, y la no existencia de las realidades escatológicas que desarrollarán los medievales. De lo que ya hablaba Platón, la importancia de la conducta humana con un sentido ético responsable en torno a la verdad, la justicia y el bien, la unidad, principios fundamentales de la filosofía platónica. Ahora acá se mencionará en la ética nicómaco la importancia de la práctica ética en la sociedad, pero una ética que tiene siempre relación con el otro. Bueno, hasta aquí la filosofía antigua. Viene la filosofía medieval, y aquí hablamos de una verdad que no tiene que ser buscada y encontrada por el hombre. Ahora es al inverso. Ahora el hombre debe dejarse buscar por aquella verdad, porque esa verdad no es una teoría, una filosofía. Esa verdad es una persona. San Buenaventura, el gran filósofo franciscano, el doctor seráfico, dirá que en su obra Colationes in Hexaemron, en la Colatio número 3, nuestra lógica Christum es decir, nuestra lógica es Cristo. Entonces, esta verdad que busca el hombre es Cristo. Cuando argumenta a partir de aquel texto, porque los medievales no son solamente filósofos, no son solamente teólogos, no son solamente estudiosos de la Sagrada Escritura o místicos, sino son todo esto. Por lo tanto, son pensadores cristianos, porque su primer libro de reflexión y de inspiración es la Sagrada Escritura.
Entonces, por eso recurrirá San Buenaventura al Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se muestra como la verdad, y por eso dicen que la verdad por la cual el hombre tiene que dejarse encontrar es por Cristo. Es la verdad. El hombre tiene que conocerse así, pero solamente lo logra en la medida que está unido a esa gran verdad. Dejarse encontrar por Cristo, dejarse alcanzar por Él. Es una realidad, una verdad trascendente, ¿sí? Y aquí estamos entonces ante un estudio erudito, racional. A partir de la razón, San Buenaventura, Scoto Eurígena, por ejemplo, San Anselmo, Santo Tomás, Juan Duns Scoto tratarán de explicar toda la realidad trascendente, teológica de Jesucristo, manifestado en la Sagrada Escritura. Entonces tratarán de explicarlo a partir de la filosofía y de rasgos racionales, ¿sí? Pero van más allá porque tratan de unir fe y razón, Bueno, esta es la filosofía medieval. Ahora, la tercera etapa es la filosofía moderna, y aquí nosotros encontramos en el humanismo intrascendente o en el humanismo puramente racional, con un racionalismo tremendo. Ahora el hombre ya no tiene su relación con Dios, de hecho ya no colocan al hombre en las imágenes de relación con Dios como su creador, sino ahora el hombre en encuentro con el hombre mismo, y el hombre deformado con pinturas que degradan la dignidad de la persona porque son pinturas animalescas. Es la degradación, la deformación del arte, e incluso con seres preternaturales, pero no tienen relación con Dios. Ahora bien, hablamos de un naturalismo puro, el hombre en su naturaleza, con un proyecto diferente al sentido trascendente propuesto por la filosofía medieval, porque se avergüenzan de ella, hay que negarla. Nada que tenga relación con Dios, nada que tenga relación con la fe, nada que tenga relación con la religión, sobre todo la religión y la Iglesia Católica, porque ahora el hombre es la explicación solamente racional. Hay que evitar toda la época y el pensamiento medieval y volver al razonamiento griego y al griego y al latín de su época, sin la interpretación o sin el pasaje por el pensamiento medieval, porque sienten que lo ha traicionado, aunque sabemos que no es así. Entonces, estamos aquí ante un racionalismo, ante una época modernista que se aparta de Dios, ante una época que va a privilegiar la razón como un rasgo fundamental y que vamos a encontrarla en aquella premisa de pienso y luego existo, de René Descartes, ¿sí? Entonces, aquel famoso pensar y luego existir. Vamos a encontrar también en esta época moderna la lucha entre el racionalismo idealista de Platón y la época del experimentalismo o la experiencia aristotélica, ¿sí? Y esto va a quedar muy bien trazado, por ejemplo, en la Universidad de París, donde la razón se privilegia, pero sobre todo con el idealismo alemán, y las universidades de Inglaterra o inglesas con la experimentación, ¿sí? Todo no tiene sentido absolutamente nada de lo que el hombre conoce si no lo ha experimentado con los sentidos, porque esa es la única forma con la cual llega a la razón. Ahora bien, en esa misma época, bueno, pues tenemos el idealismo, tenemos el humanismo ateo, el renacimiento, la experiencia humana, tenemos también el experimentalismo, y daremos un espacio para explicar de forma profunda y clara la época de la filosofía moderna. Viene la filosofía contemporánea, y ahí tenemos a los tres maestros del engaño o de la sospecha, ¿sí? Marx. También tenemos a Freud y tenemos a Nietzsche. Bueno, la filosofía contemporánea, que es la cuarta etapa, va a privilegiar la filosofía del lenguaje, la filosofía de la interpretación con Gadamer, la comunidad de la cultura, y sobre todo ahora va a negar la razón, va a sospechar de la razón y va a integrar y se va a incorporar al emocionalismo y la tecnología, evidentemente, que es expresión de ello, pero al sentimiento, al sensibilismo. Ahora hay que dejarse sentir. Ahora ya no es lo que pienso, ahora es lo que siento. Y en todas las instituciones se va a decir a los alumnos: no diga lo que piensa, diga lo que siente.
Vamos a encontrar a Paul Ricoeur, al nosotros, la filosofía de Gabriel Marcel con el nosotros, a Gabriel Marcel también con el sentido de esperanza. Vamos a encontrar a fe, la experiencia de fe y amor y los 4 estadios de la vida humana con Søren Kierkegaard, la realidad humana que vive la experiencia de la Primera Guerra de 1914 a 1917 y la Segunda Guerra también de 39 a 1945. Entonces tenemos estas 2 guerras y por eso el hombre va a hablar de fe, de esperanza, de amor, de alegría. Van a ser los temas del pensamiento humano. Se va a privilegiar la realidad humana, la existencia de la vida humana, el rechazo a todo lo que oprima la dignidad del hombre, y por eso en esta época, el 10 de diciembre de 1945, se va a fundar la ONU, esta Organización de las Naciones Unidas, con la cual se pretende que no vuelva a haber otra tercera guerra, otra guerra mundial, porque aquello fue devastador. El panorama de muerte, de niños sin papás, ciudades destruidas, hambre, etcétera, va a ser el punto y los filones de reflexión. Se va a hablar sobre la libertad de pensamiento, se va a hablar sobre el ambiente cosmopolita, ¿sí? Se va a hablar sobre aspectos que van a originar la reflexión a partir de la experiencia social que vive la sociedad humana en su momento, particularmente en la Europa occidental. Así llegamos entonces a esta conclusión. La filosofía, ¿cómo surge la filosofía? Surge en torno a 5 aspectos que son innegables. Sintéticamente, surge por la libertad del pensamiento, el hombre que tiene esta capacidad de pensar. Segundo, surge por el ambiente cosmopolita que se va generando cuando los pensadores vienen de Turquía y van a Turquía, ¿sí? Y van a llegar a la península de los Balcanes, a lo que hoy es Grecia, y van a ubicarse en aquella región pródiga porque da una gran cantidad de alimentos en la agricultura, en la ganadería, y tienen tiempo para pensar. Surge también en torno a los mapas, es decir, las dudas sobre la veracidad del mito, y también sobre la legislación. Asimismo, el ocio que existe para pensar. De tal forma que tenemos entonces el origen del pensamiento basado en la naturaleza, como ya lo hemos mencionado. Y hemos de añadir que tenemos la imagen del sofos, que es el que posee el conocimiento, pero el filósofo es el que busca el conocimiento, persigue la sabiduría, persigue la verdad hasta sus últimas consecuencias. Esto quiere decir una verdad que es de sí, del otro, del cosmos, del conocimiento y de Dios como ser supremo. La admiración, el asombro por lo que no se conoce, por lo que no se sabe, se busca la filosofía, se busca el conocer. La filosofía entonces nace de la pregunta que busca penetrar hasta los fundamentos de todo y que no se conforma con todo lo que existe. Hemos de mencionar también que el origen de la filosofía nos da la pauta de qué es hacer filosofía, porque siempre que se responda a qué es filosofía, estamos haciendo filosofía, estamos pensando, estamos indagando. Interrogación absoluta y total, poner en duda todos los conocimientos adquiridos, generar un examen crítico, es la docta ignorancia de la que hablaba Sócrates en la Mayéutica cuando trataba de ridiculizar a los sofistas que se pretendían presentar como grandes conocedores de toda la realidad y la verdad. Y es lo que también nos va a decir la década, porque la filosofía medieval surge en el año 350 con el gran San Agustín y va a terminar en el siglo XIV, en 1465, con el gran obispo de Cusa, Nicolás Cusano, con la docta ignorancia. La filosofía moderna va a surgir en el siglo XVI, XV con el humanismo y va a concluir en el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII hasta nuestra época el pensamiento contemporáneo. Carl Jaspers nos va a decir
que la filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser él mismo, a hacerse partícipe de la realidad. La filosofía es una dimensión básica del ser humano, la encontramos por todos lados, en las convicciones, en los refranes, en los mitos, en los programas de estudio, en las respuestas científicas, en las hipótesis, en las teorías, etc. ¿Para qué sirve la filosofía? Será un punto que precisamente nos vamos a responder en otro momento, en otro espacio que voy a compartir con ustedes. Hasta aquí llegamos y dejamos esta pregunta: ¿qué es la filosofía? Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.